desierto en que no fue el hambre lo que amenazó al pueblo, ni la sed, ni los enemigos externos. Fue algo más peligroso. Fue una rebelión que nació desde adentro, en el corazón de hombres que habían visto la gloria de Dios, pero que permitieron que el orgullo creciera en silencio. Israel no estaba en Egipto, no estaba encadenado, había sido libertado con mano fuerte, había cruzado el mar, había visto caer el maná cada mañana, había escuchado la voz del Eterno desde el monte. Pero ahora se encontraba en el desierto bajo sentencia. 40 años vagando, porque no creyeron. 40 años viendo morir una generación entera. En ese ambiente de frustración, cansancio y desilusión, surgió una voz que dijo: «Basta ya». Una voz que cuestionó la autoridad. Una voz que no solo desafió a Moisés y a Aarón, sino que desafió al Santo, al Todopoderoso, al Altísimo. ¿Cómo puede un hombre levantarse contra lo que Dios mismo estableció? ¿En qué momento la inconformidad se convierte en rebelión? ¿Y qué ocurre cuando alguien decide enfrentarse al orden divino? Esta no es una historia superficial. Es una historia que estremeció el campamento entero. Una historia donde la tierra se abrió, donde el fuego descendió, donde el juicio fue visible y nadie pudo ignorarlo. Hoy vamos a recorrer cada detalle. ¿Quién era Coré? ¿De dónde venía? ¿Quiénes se unieron a él? ¿Qué estaba viviendo el pueblo en ese momento? ¿Y cómo el Eterno respondió cuando su autoridad fue desafiada públicamente? Pero quédate hasta el final, porque solo comprendiendo toda la historia podrás entender el mensaje que sigue resonando hasta hoy. Y antes de continuar, quiero leerte en los comentarios. Escríbenos desde qué país o ciudad nos estás mirando. Y si este tipo de historias profundas te ayudan a reflexionar, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas puedan escucharla. Porque lo que ocurrió no fue un simple desacuerdo entre líderes. Fue una confrontación directa contra el propósito divino. Fue el momento en que se puso a prueba el corazón de una nación entera. Algunos dudaron, otros guardaron silencio. Muchos observaron sin imaginar que estaban a punto de presenciar uno de los actos de juicio más impactantes registrados en el desierto. Nada volvería a ser igual después de aquel día. Y todo comenzó con una decisión tomada en secreto por un hombre inconforme y orgulloso. Todo comenzó a tomar forma cuando un hombre llamado Coré decidió que ya no estaba dispuesto a aceptar el lugar que se le había asignado. Coré era hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Pertenecía a la tribu que había sido apartada para el servicio sagrado. No era un extranjero. No era alguien sin responsabilidad espiritual. Era levita. Su familia tenía el encargo de transportar los objetos más sagrados del tabernáculo cuando el campamento se movía. Había crecido viendo de cerca el servicio santo. Conocía las normas, conocía el orden, conocía la presencia del Eterno en medio del campamento. Pero dentro de esa estructura había una distinción clara. Los hijos de Aarón eran los sacerdotes. Ellos ofrecían el incienso. Ellos entraban en funciones que otros levitas no podían ejercer. Y fue precisamente esa diferencia la que comenzó a incomodar el corazón de Coré. El pueblo atravesaba uno de los momentos más difíciles desde su salida de Egipto. Después del informe de los espías y la negativa a entrar en la tierra prometida, el Altísimo declaró que aquella generación no vería el cumplimiento de la promesa. Los hombres contados desde 20 años arriba morirían en el desierto. Solo sus hijos entrarían en la tierra que fluía leche y miel. Esa sentencia cambió el ambiente del campamento. Cada día que pasaba era un recordatorio del juicio. No avanzaban hacia la promesa. No conquistaban ciudades. Rodeaban territorios, levantaban tiendas y las volvían a desmontar.
La rutina reemplazó la expectativa. La frustración se volvió constante. En ese escenario, Coré no estuvo solo. Se unieron a él Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén. Rubén había sido el primogénito de Jacob, pero había perdido su posición de privilegio. Algunos vieron en esa historia antigua un deseo de recuperar liderazgo. Lo cierto es que estos hombres comenzaron a reunirse. No eran pocos. 250 príncipes de la congregación se sumaron. Hombres reconocidos, varones de renombre dentro de Israel. No era un grupo marginal, era una representación influyente del pueblo. La acusación que levantaron fue directa. Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación? Con esas palabras no solo cuestionaban a Moisés y a Aarón, estaban cuestionando el orden que el santo había establecido. Coré conocía el servicio levítico. Sabía que ya había sido apartado para acercarse al tabernáculo. Pero comenzó a considerar que eso no era suficiente. El deseo de ejercer el sacerdocio, reservado para los hijos de Aarón, se convirtió en ambición. Mientras tanto, el pueblo observaba. Algunos escuchaban en silencio, otros comenzaban a simpatizar. El descontento encontraba una voz organizada. Lo que inició como inconformidad personal se transformó en movimiento colectivo. Así empezó a crecer la rebelión, no de un día para otro, no con violencia inmediata, sino con reuniones, conversaciones y argumentos que parecían razonables. Pero en el fondo, se estaba gestando un desafío directo contra la autoridad establecida por el Altísimo. Moisés, al escuchar aquellas palabras, entendió la gravedad del asunto. No era simplemente una disputa, era un cuestionamiento profundo. Él sabía que no se había levantado por iniciativa propia. Había sido llamado en la zarza ardiente. Había sido enviado con señales y prodigios. Cada paso en el desierto había sido dirigido por la nube y por el fuego. Pero ahora la presión venía desde adentro del campamento, desde hombres que también habían sido escogidos para servir, desde líderes que conocían la ley. La rebelión no surgía por ignorancia, sino por inconformidad con límites establecidos. La confrontación ya no podía postergarse. Coré y los hombres que se habían unido a él se presentaron delante de Moisés y Aarón de manera pública. No fue una conversación privada ni un desacuerdo discreto. Fue una acusación directa frente a líderes y testigos. Las palabras fueron firmes. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación? Aquella declaración parecía defender igualdad espiritual, pero en realidad cuestionaba la autoridad establecida por el Altísimo. Cuando Moisés escuchó esto, se postró sobre su rostro. No respondió con ira inmediata. No defendió su posición con argumentos humanos. Se humilló delante del Eterno. Entendía que el asunto no debía resolverse por debate, sino por intervención divina. Luego habló con claridad. Les dijo que al día siguiente, el Señor mostraría quién era suyo y quién era santo. El que Él escogiera sería el que se acercaría a su presencia. No sería una votación. No sería una decisión popular. Sería el santo quien determinaría el resultado. Moisés fue directo con Coré. Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación para acercaros a Él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo y estéis delante del pueblo para servirles? Les recordó que ya habían recibido un privilegio inmenso, pero estaban buscando también el sacerdocio. La raíz del conflicto quedó expuesta. No era justicia lo que buscaban,
Era una posición que no les correspondía. «¿Procuráis también el sacerdocio?», les dijo Moisés con firmeza. Entonces añadió una verdad contundente: «Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor. Pues a Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis?». Con esas palabras, dejó claro que la rebelión no era simplemente contra hombres, era contra el Todopoderoso. Moisés mandó llamar también a Datán y a Abiram, pero ellos se negaron a venir. Respondieron con acusaciones aún más fuertes. Dijeron que Moisés los había sacado de una tierra que fluía leche y miel para hacerlos morir en el desierto. Lo acusaron de enseñorearse sobre ellos. Negaron su liderazgo y rechazaron presentarse. Aquellas palabras revelaban algo más profundo. Llamaron a Egipto tierra que fluye leche y miel. Distorsionaron el pasado, olvidaron la esclavitud, minimizaron el poder con el que habían sido liberados. El descontento había nublado su memoria. Moisés se enojó en gran manera, pero no pidió venganza personal. Dijo al Señor que no mirara la ofrenda de ellos. Afirmó que no había tomado ni un asno de ninguno, ni había hecho mal a ninguno. Su conciencia estaba limpia. Entonces estableció la prueba definitiva. Cada uno debía tomar su incensario, poner fuego en él y colocar incienso delante del Señor. 250 hombres, junto con Coré y Aarón, se presentarían delante del tabernáculo. Allí el santo manifestaría a quien había escogido. El día señalado llegó. Todo el campamento estaba atento. Los hombres que habían aceptado el desafío tomaron sus incensarios y se colocaron a la entrada del tabernáculo. El fuego ardía en cada recipiente. El incienso comenzaba a elevarse. Coré estaba allí, junto a los 250 príncipes. Aarón también sostenía su incensario. Moisés permanecía de pie, consciente de que el momento decisivo había llegado. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación. La presencia del Altísimo se manifestó de manera visible delante de todos. No era un asunto oculto. No era una disputa humana más. El Santo estaba interviniendo. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo que se apartaran de en medio de aquella congregación, porque iba a consumirlos en un momento. La gravedad del juicio era total. No solo los líderes rebeldes estaban en riesgo. La congregación que se había reunido también podía ser alcanzada. Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y clamaron: «Dios, Dios de los espíritus de toda carne, pecará un solo hombre y te airarás contra toda la congregación». Intercedieron. No pidieron que se defendiera su autoridad. Suplicaron misericordia para el pueblo. El Señor respondió indicando que el pueblo debía apartarse de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Moisés se levantó y fue hasta donde estaban Datán y Abiram. Los ancianos de Israel los siguieron. Al llegar, habló al pueblo con firmeza, que se apartaran de las tiendas de aquellos hombres impíos y que no tocaran nada suyo, para no perecer en todos sus pecados. La multitud comenzó a retroceder. Se alejaron de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Permanecieron firmes delante de todos. Entonces Moisés declaró que en aquello conocerían que el Señor lo había enviado para hacer todas aquellas cosas y que no actuaba por su propia voluntad. Dijo que si aquellos hombres morían de muerte natural, como mueren todos, entonces el Señor no lo había enviado. Pero si el Señor hacía algo nuevo, si la tierra abría su boca y los tragaba con todas sus cosas, y descendían vivos a la profundidad, entonces sabrían que habían irritado al Señor. Apenas terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. El suelo se partió. La tierra abrió su boca
y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres que estaban con Coré y todos sus bienes. Descendieron vivos a la profundidad, y la tierra los cubrió. Perecieron de en medio de la congregación. Un grito recorrió el campamento. Todo Israel huyó al oír el estruendo, diciendo que la tierra no los tragara también a ellos. El temor se apoderó de la multitud. Lo que había sido discusión se convirtió en evidencia visible del juicio del Todopoderoso. Pero el juicio no terminó allí. Salió fuego de delante del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. El mismo acto que pretendía demostrar igualdad terminó revelando la elección divina. El fuego cayó con precisión. No tocó a todo el campamento. Consumió a los que habían tomado el incensario sin autorización. El silencio que siguió fue pesado. Donde había voces desafiantes, ahora había ausencia. Donde había argumentos, ahora había temor. El lugar donde estaban las tiendas quedó marcado por la intervención divina. Después del fuego, el Señor habló nuevamente a Moisés. Ordenó que Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, recogiera los incensarios de entre el incendio y esparciera el fuego, porque aquellos incensarios habían sido santificados al ofrecerlos delante del Señor. Los incensarios de los hombres que pecaron contra sus propias almas debían convertirse en láminas para cubrir el altar. Serían señal para los hijos de Israel, recordatorio permanente de que ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón podía acercarse para ofrecer incienso delante del Señor. Eleazar tomó los incensarios de bronce de los que habían sido consumidos y los hicieron láminas extendidas para cubrir el altar, como memoria visible de lo ocurrido. Aquel recubrimiento del altar quedó como advertencia constante. Cada vez que alguien se acercaba, veía el metal extendido y recordaba el precio de la rebelión. No era un relato transmitido solamente por palabras. Era una señal visible en el centro del campamento. Testimonio de que el santo defiende el orden que él mismo establece. Nadie podía ignorarlo. El mensaje había quedado claro para todos. Al día siguiente, cuando el campamento despertó, el impacto del juicio todavía era reciente. El suelo marcado, el altar cubierto con las láminas de bronce y el recuerdo del fuego permanecían en la memoria colectiva. Sin embargo, lejos de producir un arrepentimiento general, comenzó a levantarse un nuevo murmullo. Toda la congregación murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo: «Vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor». La percepción del pueblo cambió rápidamente. En lugar de reconocer la intervención del Altísimo, señalaron a los líderes. El corazón humano, endurecido por la inconformidad, volvió a buscar responsables visibles. Mientras la congregación se reunía contra Moisés y Aarón, la mirada se dirigió al tabernáculo. La nube lo cubrió y la gloria del Señor apareció nuevamente. Moisés y Aarón se acercaron a la presencia divina. Entonces el Señor habló y ordenó que se apartaran de en medio de aquella congregación, porque iba a consumirlos en un momento. Una vez más, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros. Pero esta vez la respuesta debía ser inmediata. Moisés dijo a Aarón que tomara el incensario, pusiera en él fuego del altar, colocara incienso y fuera rápidamente a la congregación para hacer expiación por ellos, porque el furor había salido de delante del Señor y la mortandad había comenzado. Aarón tomó el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación. La plaga ya había comenzado entre el pueblo. Colocó el incienso e hizo expiación. Se puso entre los muertos y los vivos, y la mortandad se detuvo. Cayeron aquel día 14,700 personas, sin contar los que habían muerto por causa de Coré.
La cifra revelaba la gravedad del momento. El juicio era real, pero también lo era la intercesión. Aarón regresó a Moisés a la puerta del tabernáculo, cuando la plaga había cesado. El campamento quedó en silencio. El pueblo había visto el juicio y también había visto la misericordia. Había presenciado la consecuencia de la rebelión y el poder de la intercesión sacerdotal. La rebelión de Coré no fue solamente un episodio de ambición personal. Fue una confrontación directa contra el orden establecido por el Eterno. Fue el intento de redefinir lo que Dios ya había determinado. Y dejó una marca permanente en la historia de Israel. El mensaje quedó claro. El servicio es un privilegio, no una plataforma de ambición. La cercanía al tabernáculo no garantiza un corazón humilde. Y cuestionar lo que el Santo ha establecido tiene consecuencias. Hoy, esta historia sigue hablando. Nos recuerda que el orgullo puede disfrazarse de justicia, que el descontento puede convertirse en rebelión y que el Altísimo defiende su propósito. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás mirando. Queremos saber hasta dónde está llegando este mensaje. Suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas puedan escuchar esta historia y reflexionar sobre ella. Comparte este video y permite que la enseñanza de este acontecimiento continúe alcanzando vidas. Quédate hasta el final de cada historia que compartimos, porque cada detalle importa y cada enseñanza tiene un propósito. La rebelión de Coré nos muestra que no basta con estar cerca de lo sagrado. Es necesario obedecer con un corazón correcto. El pueblo vio la tierra abrirse y vio el fuego descender. Vio también cómo un sacerdote se colocó entre la muerte y la vida para detener el juicio. Ese contraste resume toda la escena: rebelión y mediación, juicio y misericordia.